Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en el informativo de Oriente Capital. Les saludamos con mucho gusto desde el centro de la República Mexicana y como todos los miércoles a la misma hora, 8:30 de la mañana, tiempo del centro de México, pues tenemos el honor de contactarnos con Cristian La Mesa. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buen día. Muy buenos días, encantado como cada miércoles de charlar con vos. Oye, pues hay muchos temas en la agenda. Dejamos ahora sí que todo calientito, calientito la semana pasada. Y yo quisiera empezar con un tema que me llamó la atención, Cristian, antes de arrancar con la geopolítica. Este tema tiene que ver no con, desgraciadamente, la gente que gobierna tu país, pero me llamó mucho la atención esto. Vamos a hablar de algo más importante que son ustedes, los argentinos, el pueblo argentino, no el burro que está ahí trabajando de presidente. Es que me llamó la atención, Cristian, el gesto de Nahuel Guzmán en una copa de mentiritas, que es esta copa de la CONCACAF que se está haciendo en Estados Unidos, y Nahuel Guzmán, portero argentino de Tigres, un arquerazo también, ¿no? O sea, llevan dos arqueros eh, que hacen cosas que a mí me parece que no están bien, pero es que quiero agarrar lo que está detrás. ¿Qué está pasando, Cristian? Nahuel Guzmán, en un gesto bastante estúpido, empuja al árbitro. Tú no puedes empujar al árbitro para quitarlo y arrancar el juego. Eh, Hay una crisis deportiva lógica. La generación que le dio el campeonato mundial a Argentina en el mundial pasado, pues creció y ya no pudo competir en esta ocasión contra la generación española. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que yo quiero destacar, Cristian, es, pues son ya varios gestos, la falta de Enzo Fernández sobre Cubarsí, este empujón de Nahuel contra el árbitro, darle la espalda a los campeones del mundo, me parece que fue un gesto diplomáticamente incorrecto. Pero te quiero preguntar, yo entiendo al futbolista argentino que no le puede dar a su pueblo el gran regalo que les puede dar, no les puede dar otra cosa. Entonces, hay una desesperación que yo veo en los jugadores argentinos pues en una crisis económica terrible que está viviendo tu país. Mira, en cuanto a lo futbolístico, que no es mi fuerte, lo único que te puedo decir es que coincido con vos en el tema de dar la espalda a los campeones y en otras cosas. Y en realidad hay muchas cosas que parecen no estar muy claras respecto a lo que ocurrió en verdad en esa final. Sin caer en teorías conspiranoicas, pero sí, lo cierto es que hay muchas cosas muy raras, esas palabras de Messi antes de salir al campo de juego. De todos modos, yo creo que si hubo algo raro, en realidad mejor que darle la espalda, hubiese sido incluso no competir, Uh-huh. decidirse a no jugar el partido, porque se hablan, hay muchos trascendidos muy extraños de amenaza, de cosas raras, no Uh-huh. por parte de la escuadra española, no estoy Sí, diciendo eso, digo a otro nivel y otras cuestiones, estuvo lo de la bandera con la leyenda de las Malvinas son argentinas en el partido anterior, que sí. incluso el burro, como vos decís, que ocupa la Casa Rosada y en Buenos Aires, fue muy crítico. Pero claro, el tipo le corre evidentemente otro tipo de sangre por las venas, no sangre argentina, y es un gran admirador de Margaret Thatcher, una criminal de Uh-huh. guerra, que mandó a atacar un buque de la Armada Argentina, el Ara General Belgrano, que estaba fuera de la zona de exclusión, no estaba en el teatro bélico y mandó a torpedearlo matando a cientos de Sí, compatriotas. sí. Pero bueno, dicho esto, querido amigo, yo sí creo que la Argentina está pasando por un deterioro cultural muy grande que no viene de ahora. Obviamente mi ley eso lo incrementa, lo profundiza, porque Ok. vos tenés un presidente que es un grosero, es un maleducado, es un soez, es incluso, creo yo, hasta un degenerado. Es difícil que los que miran ese ejemplo crean que no se debe o que no se puede seguir esa forma de dirigirse si lo hace quien ocupa la primera magistratura. Y se ve, yo lo veo en los niños, lo veo en la gente común, el deterioro cognitivo, cultural, educativo, es desgraciadamente generalizado. Yo cuando lo veo me duele profundamente Claro. porque yo sé que esos cambios culturales, revertirlos lleva décadas, lleva Sí, generaciones, sí, sí, sí. pero destruir lleva algo menos de tiempo, pero hay que decir también que desgraciadamente, y acá cuando lo digo
me gano la antipatía de muchos compatriotas, pero desgraciadamente desde el regreso a la democracia en mi país, que estuvo precedido por esa dictadura terrorista, esa dictadura criminal, que servía a los intereses de los Estados Unidos, hay que decirlo. Se creían patriotas esos militares, pero eran en realidad vendepatrias. Que no todos los militares ni son ni eran eso, pero los que ocuparon el poder sí. Pero lo que vino después, en muchos sentidos, creyó que tenía que hacer absolutamente todo lo contrario y se empezó a destruir el principio de disciplina, un montón de principios sin los cuales no se puede construir una sociedad. Vos lo sabés muy bien. Yo sé que conozco y vi la labor de los compañeros del movimiento antorchista y en México, y sin disciplina no se construye nada. Un revolucionario, antes que nada, es una persona disciplinada, y es una persona trabajadora, y es una persona respetuosa, y es una persona culta, pero acá desgraciadamente mucho de los que se embanderaron con cierta progresía pseudoizquierdista, creyeron que no bañándose, estando sucio, drogándose y siendo indisciplinado se hacía la revolución. Bueno, creo que no, pero bueno. Entonces, el deterioro en mi querida Argentina yo creo que es muy grande y se va a revertir únicamente si volvemos a algunos valores un poco más tradicionales y que tenían que ver justamente con el trabajo, con la solidaridad, con el pensar que muchas veces las cosas no las hace uno por uno mismo, sino que las hace por sus semejantes y por la sociedad y por todo un cuerpo social que si no crece junto no crece. El individualismo es lo que se enraizó en mi país, desgraciadamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, Fíjate sí, que fíjate. en ese sentido me quedó a mí, de hecho, no estaríamos hablando de esto, del hermoso pueblo argentino, yo hablo de todas las personas como tú, Cristian, tengo muy buenos amigos argentinos, admiro mucho al pueblo argentino, futbolísticamente los que decimos que jugamos fútbol, pues admiramos, por supuesto, el tesón, la garra, la calidad que tiene Argentina, pero lo que hizo ayer Nahuel fue así como ese foquito rojo de, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, otra vez, otro argentino en un incidente de este tipo, algo está pasando. Y eso es lo fenoménico, lo que está en la cúspide, por eso te lo quería preguntar, por todo lo que hay debajo, ¿no? Lo hemos platicado aquí en Oriente, económicamente ahorita Argentina no le está yendo bien y con ahora la triste historia, ¿no? Una dictadura militar le sirve a Estados Unidos, saquean Argentina y ahora tenemos otro saqueador disfrazado de demócrata, pero bueno, eso lo dejamos atrás, mi querido Cristian. Oye, fíjate que quisiera platicarte acerca de Trump en el segundo de los tres temas que tenemos esta mañana, porque, bueno, Trump insiste que él tiene ya el botón rojo ahí, nomás lo quiere apretar y ya se va a destruir Irán, ya no vamos a saber nada de Irán, va a desaparecer esa sociedad. Tú nos has enseñado muy bien en el Trump 101, dirían los gringos, en la clase básica de Trump, que es puro bluff, le gusta el blofeo para poder negociar, pero ¿qué puede negociar? Porque yo escuchaba a Abbas Araki de Irán que decía que pues íbamos a reanudar las negociaciones, pero hasta que Estados Unidos se comprometa a cumplir con el memorando, y eso no lo ha hecho, y va ganando Irán, Cristian, la guerra de resistencia, porque también ya lo dijiste aquí varias veces, estamos haciendo el corte de caja, pues Irán le va a ganar de calle la guerra porque de resistir tiene las armas, tiene la paciencia, tiene el amor y además tiene la razón. Sí, y ahí y tiene también un gran orgullo. Y ese es el problema, porque vos sabés que yo creo que si Trump pudiese arreglar, vamos a pensar una fantasía, si pudiese hablar con el ayatolá Mojtaba Khamenei y pudiese decirle, te doy todo lo que ustedes quieren, salgamos de esto, pero decí que yo gané. Decí que Irán reconoce que Estados Unidos es el triunfador. Lo haría. Creo que le levanta sanciones, le da dinero, hace inversiones. Lo que pasa es que Trump necesita
él se metió en esa encerrona solito, en el berenjenal, acompañado por Netanyahu, y no puede mostrarse derrotado. Entonces, mientras parecería ser que hay una negociación, sigue o hay una nueva negociación, ya no sabemos cómo caracterizarlo, y que posiblemente vaya bien. Se usó la alegoría del ajedrez, la usó Trump, pero antes la había usado J.D. Vance, que se sabe que tiene una buena llegada, que tiene un buen diálogo, ha tenido un buen diálogo con la parte iraní. Sabemos que está muy alejado emocionalmente de Israel, J.D. Vance, y es más, hasta lo han casi amenazado de Israel al vicepresidente estadounidense. Pero yo creo que, y aparte ese orgullo que tiene Irán no le permite, aunque sea un bluff, aunque ganen con esa decisión, ese gran orgullo no le permite decir, o sea, hacerle el caldo gordo y decir, sí, sí, ganó Estados Unidos. Tiene que demostrar ante su pueblo y ante el mundo que no fue derrotado y que está de facto derrotando a Estados Unidos. Es esa situación que si no lo derrotan, vence. Y yo creo que por eso, yo escuchaba y vos sabés que casualmente reflexionaba sobre esto y decía, Donald Trump, como no puede con su genio y no puede, necesita desesperadamente mostrar un triunfo, según una mesa de negociaciones, está dispuesto a dar todo. Yo esto te lo puedo garantizar. Pero él dice, si los iraníes no negocian y no aceptan, los voy a destruir. Entonces, ¿qué pasa? Después se negocia, si se llega a un acuerdo, él dice, llegamos al acuerdo porque tuvieron miedo. ¿Entendés? Esa es la estrategia de Trump. Lo que pasa es que ahí siempre esto va a estar condenado al fracaso, porque los iraníes no van a aceptar que Donald Trump haga ese blef, que diga, aunque no le crea a nadie, los iraníes tuvieron miedo. Y por otro lado, también en eso soy muy pesimista. No tome la decisión valiente y varonil de tomar el destino de Estados Unidos en sus manos y arrebatárselo de las manos a Netanyahu, no va a resultar, porque si vos te acordás, el famoso memorándum de entendimiento que iba a abrir las puertas a una futura negociación de paz, lo hizo fracasar Netanyahu con los ataques al Líbano. O sea que siempre va a ser algo Netanyahu, ese demonio maloliente, rata orejuda, siempre va a ser algo para destruir cualquier acuerdo. Sí, terrible. Y pues no le vemos fin, pero lo dijiste muy bien aquí, Cristian, para todos los que te acaban de conocer, La Verdadera Política con Cristian La Mesa, estás en YouTube y en muchos espacios internacionales, y estamos platicando precisamente de este panorama que pues sigue ganando Irán, y precisamente en ese sentido, pues dicen las encuestas dicen muchas cosas, ¿no? Pero 42% coinciden la mayoría en ese rango de votos contra Donald Trump este próximo 3 de noviembre, que cada vez está más cerquita, y no se ve que vaya a levantar Donald Trump. Se viene la debacle contra este presidente. Y dijiste algo que me llamó la atención, te quiero preguntar sobre eso, porque tu bola de cristal realmente nos ha dado unas predicciones impresionantes. J.D. Vance, lejos de Israel, ¿lo ves como el siguiente presidente de Estados Unidos? Falta mucho, y además te estoy metiendo en un berenjenal yo mismo y te ofrezco una disculpa, pero ¿sería J.D. Vance la opción? ¿O qué más ves en el panorama de los Estados Unidos con este contexto de la guerra? Vienen las elecciones, J.D. Vance es un negociador que ha tratado de hacer las cosas bien, pero luego el Netanyahu no les da permiso, y lo que representa Netanyahu. A ver, a mí, yo te digo sinceramente, la figura de J.D. Vance me parece una figura política muy atractiva, me parece que tiene un ideario interesante, si bien hoy por hoy no es un exponente de la clase trabajadora. Sí, creo que es una persona que no olvida sus orígenes, que viene de orígenes humildes y
y creo que los recuerda, que es lo importante, porque a veces no es tan importante tener orígenes humildes si uno llega a cierta relevancia y se olvida de todo y, bueno, y desprecia justamente sus orígenes. Yo no creo que ese es el caso de J.D. Vance. Una sola cosa, entre comillas, oscura veo en él, de lo que yo conozco, por supuesto, que es cierta amistad o mucha cercanía con Peter Thiel, ese oscuro y macabro personaje de Silicon Valley, que es una especie de delirante mesiánico de la inteligencia artificial y de estos tecno-oligarcas. Pero bueno, a veces en la política uno tiene que buscarse un padrino que lo impulse para, aunque en Argentina decimos, aunque haya que tragar sapos. Lo sabremos con el tiempo. No sé, un personaje que yo admiro mucho como Franklin Roosevelt, que venía de Wall Street y de la mega aristocracia estadounidense, y fue uno de los presidentes que más hizo por la clase trabajadora del país norteamericano. Entonces, resumiendo, a mí me parece una figura muy atractiva, yo creo que es sincero su encono contra la élite política israelí, que se vanagloria de dirigir la política interna y externa de los Estados Unidos. Lo veo muy cerca de ese Estados Unidos patriota como es el representado por Tucker Carlson. Y yo lo que veo, que me parece interesante, porque vos me decías, ¿podría ser presidente? Yo me puedo equivocar, pero yo creo que sería un buen presidente, no solo para Estados Unidos, sí, sino para el mundo, cambiando un poco el paradigma del Estados Unidos, que viene siendo un dolor de cabeza para la humanidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, yo creo que depender de que Donald Trump pueda virar un poco de regreso a donde, de donde venía, que era lo que lo llevó a la Casa Blanca ahora, o que tome decisiones que sean tan malas, que siga tomando decisiones tan malas, que hagan que un demócrata, perdón, la Casa Blanca. Eso yo creo que sería bastante catastrófico, aunque, y esto es muy interesante, querido amigo, yo creo que hay un cambio de clima muy importante en Estados Unidos, en toda la cosa woke, de toda esa cosa tan estúpida, a mi modo de ver, alentado por las ONGs de George Soros, por todas esas tendencias. ¿Y por qué te digo? Porque dentro del Partido Demócrata, si no me equivoco, yo en estas últimas horas escuché que una candidata, una precandidata, no recuerdo por qué estado, pido disculpas porque no era una persona muy famosa, pero era muy de esta ola woke, dentro del Partido Demócrata, perdió ante un candidato a senador, ella era precandidata a senadora, pierde contra un demócrata también, pero mucho más conservador. Y esta mujer había dicho, una de las cosas que resultaron más escandalosas para la sociedad estadounidense, que había que abolir el Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias, porque era un homenaje al colonialismo europeo. Si vamos a analizar la letra fina y todo, tal vez sea así, tal vez no sea así, no lo sé, pero es como decir que vamos a abolir la Navidad o algo por el... Es algo que ya es cultural. Sí, claro. El Día de la Gracia para los estadounidenses es algo súper cultural. Es como si acá quisiéramos abolir, no sé, que el carnaval, la Pascua, no se me ocurre un equivalente, pero algo que ya trasciende el origen. El 12 de diciembre, 12 de diciembre acá en México, Cristian, el Día de la Virgen de Guadalupe, tú cancelas eso y se te cae el changarro. Pero, Rey, que ni siquiera tiene que ver con que seas creyente, no seas creyente, seas ateo, es algo que ya es cultural. Entonces, esta mujer perdió por goleada. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que esto de vamos a armar todo de vuelta, vamos a romper todo y vamos a armar una nueva sociedad que en definitiva lo que quiere es
destruir las individualidades culturales, licuar las identidades nacionales, pero no por una cuestión de internacionalismo, sino por cada vez dejarnos con menos identidad y que estas corporaciones globalistas puedan cada vez manejarnos mejor, porque cada vez, si el mexicano cada vez es menos mexicano, el argentino es menos argentino, tenemos menos raíces, menos costumbres, nos van a manejar más fácilmente porque vamos a terminar siendo animalitos. Entonces, yo creo que ese viraje de Estados Unidos a un nacionalismo que se ve hacia adentro, que busque su propia identidad nuevamente y que son tonterías en el extranjero, yo creo que es una buena noticia y yo creo que el pueblo estadounidense, por eso lo puso a Donald Trump en la Casa Blanca, por eso puede darle un sopapo ahora en noviembre. Y vamos a ver cómo decanta todo esto. Esta mujer que perdió era del ala esta de Mandani en Nueva York, de esa ala que se dicen socialistas, que los socialistas no tienen un cuerno, pero que se dicen socialistas dentro del Partido Demócrata. Pero bueno, ahí también hay todo un tema, porque si no me equivoco, creo que fue Ocasio Cortés que había dicho que había sido un error enfocarse tanto en todo el tema woke y todo eso. Sí. Pero bueno, habrá que ver, pero resumiendo tu pregunta, o sea, la respuesta a tu pregunta, creo que sería un buen prospecto Vance. Hay que ver si sobrevive a la presidencia Trump. Sí, por supuesto, y a Marco Rubio y a todas estas circunstancias que mencionas. Y me hiciste recordar algo, Cristian, siempre atinado en lo que hay detrás. Creo que es muy importante siempre ver detrás de la cortina. Y detrás de la cortina hay que recordar que en la toma de protesta de Donald Trump en su segundo mandato, ahora sí que sentaditos en primera fila estaba Silicon Valley, básicamente, ¿no? O sea, no hay que olvidar eso. Tú mencionaste un nombre en el caso de J.D. Vance, pero ahí estaba Zuckerberg, ahí estaba Musk, ahí estaba pues la élite de la tecnología. Y bueno, regresándonos al continente americano, yo quisiera preguntarte algo que me llamó mucho la atención. Creo que hay gente que tiene suerte y creo que Alberto de la Espriella es uno de ellos, porque pues primero la solidaridad con el pueblo colombiano después de este sismo. Nosotros en México lo comprendemos más que bien, pero fíjate que disipó toda la polémica que había para que llegó él al poder, la tristísima salida de Petro, que realmente fue por la puerta de atrás, muy, muy triste. Pero lo que me llamó la atención, lo que yo quisiera preguntarte, Cristian, ¿recuerdas algún político, algún presidente reciente con una protección antibalas, además de Trump cuando él provocó la crisis del Capitolio, cuando ganó Biden? ¿Tú recuerdas un presidente con escudo antibalas, con chaleco antibalas? A mí me habla de una Colombia que me preocupa por lo que viene. Sí, a ver, Colombia hay que recordar que es un país, primero la solidaridad de mi parte también al querido pueblo colombiano ante esta tragedia que vivieron, que están viviendo. Sí, yo creo que también es parte, a ver, hay que recordar que Colombia, como decía al inicio, tiene una historia de violencia enorme. Desgraciadamente sí. Es un país que tiene una violencia endémica. Hay que recordar el terrible asesinato del gran Jorge Eliezer Gaitán, que derivó en tanta violencia política que ya venía de antes. Yo creo que ahí fue el momento más trágico de Colombia, cuando le matan el que podría haber sido el que cambiase la historia de Colombia como un líder popular de semejante calibre, de semejante altura. Y en ese sentido han habido muchos magnicidios de candidatos a la presidencia, de políticos, de ministros. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene cierta razonabilidad el tomar todas esas precauciones. Lo que sí creo que hay una sobreacción en mostrarlo, no hace falta. Yo creo que muchos mandatarios deben usar chalecos antibalas. Claro. Claro, hay que recordar lo que le pasó, ¿te acuerdas a Robert Fico, que salvó la vida de milagro, recibió 5 disparos en su cuerpo, el primer ministro eslovaco?
Eh, pero ya cuando se sobreactúa, cuando se muestra tanto, cuando no hay necesidad, me parece que es como querer mostrarse como que es una especie de iluminado que, bueno, está amenazado ya desde el minuto cero. Me Ujú, ujú, parece que ujú. ya cuando se sobreactúa es medio grosero. Si no me equivoco, hubo algo así, yo no interpreté mal las imágenes, incluso o por lo menos la había primera ministra japonesa también detrás de unos cristales o de unos vidrios antibala, mejor dicho, cuando fue la conmemoración ahora en Hiroshima, que casualmente cayeron Sí, bombas sí. nadie sabe de dónde vinieron, capaz que, bueno, fue un fenómeno meteorológico, no vaya a ser que se ofende Estados Unidos, el papá grande de Japón actual. Pero dicho esto irónicamente, y obviamente esto también se detonó un poco después del atentado contra Donald Trump, esto de hablar detrás de vidrios antibalas. No Ujú. me extrañaría verlo dentro de poco al payaso de Milei también hablando Ay, detrás de no, no, algún cristal no, no, no. blindado, porque es una cuestión de, creo yo, como decimos aquí en la Argentina, de subirse el precio. Me parece que va más por ahí, pero ¿sabes Ok. qué es lo, y con esto cierro, ¿sabes qué es lo peligroso, querido amigo? Que a veces esas sobreactuaciones terminan tentando y terminan siendo una profecía autocumplida, terminan dando ideas. Sí, claro, claro, claro. No, pues es verdad, vivimos una realidad bastante compleja y fuera del aspecto político, mi querido Cristian, efectivamente está como diciendo, a ver, dando ideas, ¿no? Pues fuera del aspecto político, pues cuídense en Sudamérica, en esa zona, porque temblor en Venezuela, temblor en Colombia, que son naciones vecinas, temblores muy fuertes, pues ojalá que se detenga y que pues se salve el mayor número de vidas, que es lo que uno desea cuando uno ve estas tragedias, porque las hemos vivido de cerquita aquí en México. Pues Cristian, yo te agradezco muchísimo esta sabrosísima charla de todos los miércoles, la verdadera política con Cristian La Mesa desde Pergamino, Argentina. Pues es momento de llevar tu bola de cristal a otro lado y seguir iluminando al mundo, que creo que es importante, Cristian, hablar de estas cosas, aunque pues le pueda parecer incómodo a algunas personas que luego nos escuchan, pero pues la verdad es fea. No, no esperen que la verdad no es como Miss Universo, que es de repente queremos ver la verdad muy bonita y todo, pero la verdad, la realidad es la realidad. Así es, querido amigo. Quería agregar rápidamente dos ideas Sí, que me señor, sí, parecen señor. interesantes de esto último que hablamos. Vos fíjate el presidente Putin y recordemos al comandante Fidel Castro. Sí, señor. Fidel Castro es una de las personas que más atentados sufrió a lo largo de su vida, atentados justamente contra su vida. Sí. Y Putin, una de las personas más poderosas del mundo, más amenazados también, sufrió muchos atentados de los cuales prácticamente ni nos enteramos. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo creo que no debe haber habido persona más protegida que Fidel, no debe haber persona más protegida que Putin, pero ¿cuándo lo viste alardear o sobreactuar eso? Nunca. Es Claro. lo que te digo, que ya queda como vulgar. O sea, no hace falta hacer toda esa exageración para estar protegido. Incluso de mal gusto. Y sobre el tema que decías vos, sí, yo creo que hay varias placas tectónicas acomodándose y desgraciadamente cuando se acomodan, desacomodan la superficie y nos generan estas tragedias. Uh -huh. Y en lo natural y en lo geopolítico, yo creo que esperemos que esas placas tectónicas de a poco se vayan acomodando, que deje de temblar nuestra querida región y que la geopolítica también se acomode con las placas tectónicas. Sí, claro, ofrezco una disculpa al auditorio, no me estoy burlando yo de la tragedia, sino me parece una hermosa metáfora. Ojalá que los políticos se sacudan, deberían sacudirse. Cristian, pues te invitamos, vamos a estar pendientes porque hablando de los 100 años del nacimiento de Fidel Castro, pues el movimiento antorchista ha preparado una conferencia que se va a llevar a cabo el día de mañana en Tecomatlán, Puebla, precisamente hablando de todo esto que mencionas, que es fantástico. Ese discurso de Fidel en la ONU ha sido vapuleado y desgraciadamente, pues imagínate, más de 60 años
de guerra sucia contra Cuba en novelas, en noticieros, de propaganda anticubana, antirrusa, como bien dices, pues lo que han hecho es que mucha gente se coma el cuento de comparar a un presidente como Fidel Castro con un dictador como Pinochet, por ejemplo, por mencionar algún tipejo de esa calibre. Pues así está, Cristian, te agradezco mucho y pues llegó el momento de decir hasta la próxima. Muchas gracias por tu compañía. Hasta la próxima, querido amigo. Un abrazo grande. Tenemos una pausa, regresamos aquí en el informativo. No se vaya. Listo. Perfecto. Chao, querido amigo. Nos vemos. Un abrazo.